Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por conectarse al webinar El rol del docente en el currículo, organizado por el Diplomado en Diseño y Gestión Curricular. Le voy a dejar la posta al coordinador del diplomado, Uriel Montes, para que les pueda dar la bienvenida y se pueda proceder con el webinar. Gracias. Muy bien. Luis, no sé si estás allí, por favor. No sé si puedes prender tu cámara, tu micrófono. Ahí está, muy bien. Entonces, buenas noches a todos y a todas. Yo, como me presentaron, soy Uriel Montes, el coordinador del Diplomado en Diseño y Gestión Curricular. El día de hoy vamos a tratar el tema del rol del docente en el currículo y para ello vamos a contar con la participación del profesor Luis Guerrero. Luis es docente de profesión en la especialidad de Educación Inicial, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudio de Filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Tiene un posgrado en Terapia Familiar Sistemática en el Instituto Familiar Sistemático y Periodismo Narrativo en la Universidad Portátil, con estudios concluidos de Maestría en Políticas Educativas en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Es socio fundador de la empresa Consultora en Acción y director fundador de la revista digital Educación desde el 2014, socio fundador de la Asociación Civil Foro Educativo, integrante del Consejo Académico de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido profesor principal de la Escuela de Directores y Gestión Educativa del Instituto Peruano de Acción Empresarial IPAE, del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en varios programas de posgrado en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Marcelino Champañán, Universidad Católica San Pablo, Universidad Católica Sede Sapientae. Ha sido consultor de la UNESCO en la Política Nacional de Formación Docente, asesor pedagógico del despacho del Ministerio de Educación en las gestiones de los ministros Marcelo Rubio, Nicolás Lins y Patricia Salas, asesor en política educativa del Consejo Nacional de Educación e integrante del equipo redactor del Proyecto Educativo Nacional. Ha publicado algunos libros y varios artículos sobre educación en diversas revistas. Publica mensualmente la revista digital Educación. Sus especialidades son políticas educativas, educación básica, pedagogía, currículum, educación inicial, evaluación de proyectos y formación docente. Este webinar tendrá dos momentos. En el primer momento vamos a escuchar la ponencia del profesor Luis Guerrero y en el segundo momento el profesor Luis podrá absolver algunas dudas, algunas preguntas que puedan usted tener a partir, ¿no?, de la ponencia que él va a realizar. Usaremos el chat para poder formular nuestras preguntas. Entonces, sin otro, Luis, ¿te escuchamos? Muy bien, Uriel, muchas gracias. Y bueno, buenas noches a todas, a todos los aquí presentes. El rol del docente en el currículum es un tema así enfocado, no solamente interesante, sino demasiado importante, más aún en estos tiempos. Y yo quisiera compartir entonces la presentación que he preparado para el día de hoy y compartir con ustedes algunas ideas al respecto. A ver, quiero empezar poniendo el tema en contexto. A ver, 1989 se produce un acontecimiento que simboliza de alguna manera el cambio de época, que es la caída del muro. Ustedes conocen los hechos y saben perfectamente lo que esto representó, digamos, ¿no? Porque después de 50 años en que el mundo estuvo dividido en dos y parecía que ese era, digamos, el destino y el futuro de la humanidad, vivir en permanente tensión entre dos maneras de ver la vida, la política, la sociedad. De pronto algo cambia. No es lo único que cambia, cambian muchas cosas. Fines del siglo XX, en realidad toda la segunda mitad del siglo XX se producen cambios muy importantes en todo orden de cosas. Y de tal manera que a fines del siglo XX las sociedades en general
se habían reconfigurado de una manera muy notoria y muchas nuevas tendencias habían aparecido. De manera que fines del siglo XX, el mundo en el que habitábamos definitivamente no era el mismo con que iniciamos el siglo. Lo que sí permanecía básicamente igual, con algunos cambios, pero básicamente igual, era la educación. Y eso hizo que un año después, a comienzos de 1990, UNESCO convoque una conferencia mundial conocida como Educación para Todos, donde deciden hacer un balance de lo que había sido la educación a lo largo de todo el siglo XX. El motivo no solamente eran los cambios que empezaron a precipitarse, digamos, en el último tercio fundamentalmente, sino el tener en la puerta el siglo XXI. Entonces era el momento preciso para hacer balances, para hacer prospectivas, para sacar conclusiones y lecciones que permitan entrar al siglo XXI con nuevas apuestas. Y acá hay una cita que me parece que representa el valor más importante de esta conferencia que reúne a todos los países del sistema de Naciones Unidas, incluido el Perú, cuando dice: el incremento de las posibilidades de educación, eso es parte de las recomendaciones, ¿no es cierto? Que el incremento de las posibilidades de educación se traduzca en un desarrollo genuino. Depende, en definitiva, de que los individuos aprendan verdaderamente. La educación básica debe centrarse en las adquisiciones y los resultados efectivos del aprendizaje, en vez de prestar exclusivamente atención al hecho de matricularse y de obtener el certificado final. ¿Por qué dice esto la conferencia Educación para Todos? Porque hasta entonces los indicadores de éxito de los sistemas educativos en el mundo había sido justamente el aumento de la matrícula. Los sistemas se habían expandido, cada vez más chicos en edad escolar estaban dentro del sistema. Cada vez habían menos repitentes, cada vez más muchachos terminaban la escolaridad en la edad esperable, y eso era considerado una señal de avance, de progreso. La educación estaba floreciendo. Pero en esta conferencia hacen un balance crítico y dicen: pero es que eso, qué bueno, pero es que eso no es suficiente para saber que estamos haciendo bien las cosas. La gran pregunta que se hacen en la conferencia es: ¿qué pasa con los aprendizajes? Ya en los países anglosajones, en la década del 80, se había empezado a hacer algunas mediciones de aprendizaje y se había comprobado, para sorpresa eh, de estos países, de que los resultados de aprendizaje de sus estudiantes no se correspondían con el enorme esfuerzo y la enorme inversión que se venía haciendo precisamente para mejorar la educación. Entonces se decía: ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué hemos creído que estamos avanzando cuando en realidad, si preguntamos por lo más importante, que es qué están aprendiendo los chicos y cuánto, nos damos con la sorpresa de que están bastante más atrás de lo que nosotros creíamos que estaban? Entonces, esto motiva esta reflexión. Entonces se dice: de aquí en adelante, el principal indicador de progreso, de éxito en el crecimiento de los sistemas educativos tienen que ser los aprendizajes. Y en esa misma década de los 90, a mediados, en 1996, ustedes conocen a este señor Jacques Delors, que presidió esta famosa comisión de UNESCO que emitió su informe llamado La educación encierra un tesoro. Se le conoce mucho este informe por los famosos 4 aprendizajes fundamentales, pero la verdad es que todo el análisis que hacen sobre las distintas dimensiones de la realidad, cómo habíamos llegado como planeta a fines del siglo XX, cuáles eran las tendencias, es quizás la parte más sólida, ¿no? del informe, porque es en base a ese análisis que se plantean estos 4 aprendizajes: aprender a conocer,
adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender a hacer para poder influir sobre el propio entorno, aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas, aprender a hacer un proceso que recoge de los tres anteriores. Conocen esto. Pero esta, digamos, era la agenda del siglo XXI. Queremos chicos que aprendan a aprender de manera autónoma, ¿sí? Sin tener que depender, digamos, de un factor externo, porque la vida nos exige aprender de forma continua en todos los espacios y frente a distintos tipos de desafíos, no solamente en los espacios formales. Aprender a ser, es decir, aprender a cambiar la realidad, a transformar las circunstancias, a influir sobre los hechos. Muy importante. A cooperar, a convivir, ¿sí? Eh, Eso ha sido un acento muy fuerte, ¿no? En el informe de Lors. Necesitamos ayudar a crear lazos. Las sociedades, en los tiempos en que se emite el informe, eh, estaban presenciando la expansión de la democracia como sistema político, pero al mismo tiempo se estaban produciendo rupturas a nivel social. Entonces el informe dice, ¿no? El vínculo social está en crisis. Necesitamos fortalecer los vínculos, la democracia como modo de convivencia cotidiana entre la gente. Y en cuarto lugar, el aprender a ser. Tan importante que Jacques Delors llega a decir que toda la educación debería ser, en el fondo, un viaje hacia el conocimiento de uno mismo. Pero eran temas que habían estado ausentes en la agenda de la educación en los últimos 300 años. Y entonces se plantea que la educación debería en adelante organizarse alrededor de estos ejes. Y es así como entramos nosotros al siglo XXI, en realidad, si podemos hacer una síntesis de lo que representaron estos acontecimientos, diríamos, lo que se empieza a producir es un cambio de misión, es un cambio histórico. Entre el siglo XX y el siglo XXI, la misión de los sistemas educativos en el mundo se redefine. La misión con la que habíamos llegado nosotros hasta fines del siglo XX es la que se formula a fines del XVIII, en la que las sociedades no tenían acceso a la información ni a la educación. La información, la educación, las bibliotecas, los libros, estaban en manos de una élite. No estaban al alcance de todo el mundo. Los sistemas educativos se proponen entonces, en ese momento, como un vehículo para expandir el acceso al conocimiento. Porque no había otra manera, no había otro canal. Y en ese momento fue definitivamente una apuesta revolucionaria, influida por la Revolución Francesa, el movimiento de la Ilustración, que pobres y ricos, hombres y mujeres, niños y adultos tengan acceso al conocimiento definitivamente era romper una tradición elitista en el manejo de la información y de la educación. Pero los siglos no pasan en mano. 300 siglos después, hemos llegado, fines del siglo XX, a una sociedad que, recuerden ustedes, ¿no? La expansión del Internet, el inicio de las redes sociales, de la conectividad, ¿no? A nivel global, la revolución de las comunicaciones, estábamos entrando a una sociedad hiperinformada, con más acceso a la información que en ninguna otra edad de la historia humana. Y entonces, es por eso que la misión del sistema educativo se redefine, ya no puede ser, no puede ser la misma del siglo XVIII, ya no podía seguir asumiendo que su papel era entregar conocimientos. Entonces, de la entrega de conocimientos se pasa al nuevo desafío, que es enseñar a las nuevas generaciones a producir conocimiento, lo que significa desarrollar su capacidad reflexiva. Del acento en los contenidos se pone el acento en las competencias, es decir, en la capacidad de hacer un uso inteligente del conocimiento, no simplemente almacenarlo para repetirlo. Del paradigma del aula homogénea se pasa más bien a la constatación de la diversidad, de la heterogeneidad del aula. De las instituciones escolares como instituciones cerradas,
se pasa a la noción de una escuela abierta, abierta a la vida, abierta a la realidad, a la vida cotidiana. Todo esto redefine el rol del profesor. El rol del profesor hasta entonces había estado concebido, digamos, como un agente difusor del conocimiento. Y el modelo de enseñanza era un modelo centrado en él, en el profesor, en sus objetivos, en sus plazos, en los contenidos que tenía que entregar. La puesta de entrada al siglo XXI, con una redefinición de este rol, ya no como un agente difusor del conocimiento, sino como un agente capaz de educar la mente de niños y jóvenes. Y basado en un modelo de enseñanza centrado en el estudiante. Esto no es un cambio menor, esto es un cambio drástico, es un cambio fuerte, es un cambio de libreto, es un cambio total de libreto. ¿Cuál es el lugar del currículum en este contexto? Cuando McKinsey & Company elaboran dos informes muy importantes, informando de los resultados de un estudio muy amplio, de 20 sistemas educativos en el mundo que en un determinado periodo habían logrado reformarse con éxito. Y estos informes, el estudio del que dan cuenta estos informes, se hace precisamente para contarnos cuál fue su secreto, cuáles fueron los factores que hicieron posible este cambio. Y entonces, los informes identifican 4 factores. El primero, liderazgos. Dice, se necesitan liderazgos, liderazgos con visión, gente capaz de tener una visión de conjunto, una visión panorámica, una visión de largo plazo, ¿sí? La gestión del sistema, de un sistema retado a cambiar, a transformarse, necesita liderazgos comprometidos, talentosos, sostenidos, ¿sí? Sostenidos en el tiempo, no cambiando cada 2 meses. Segundo, financiamiento equitativo a todas las escuelas. Sobre todo a las más pobres. ¿Por qué? Porque había que garantizarle a todas las escuelas del sistema los recursos necesarios para poder hacer las cosas que se le estaban empezando a pedir, las cosas nuevas que se le estaban empezando a pedir, para que nadie pueda decir, yo no lo hice porque no tuve las condiciones. Por eso se dice, segundo requisito, financiamiento equitativo a todas las escuelas. Tercero, currículum de calidad. Un currículo que fije expectativas claras y expectativas altas con relación a lo que los estudiantes necesitan lograr al término de la escolaridad. Expectativas claras, es decir, ambiguas no, muy concretas, muy bien definidas, y altas, es decir, exigentes. Y en cuarto lugar, mecanismos efectivos de cumplimiento del currículo. Y esto es bien interesante porque los informes dicen, acá no basta con prescribir lo que los estudiantes tienen ahora que aprender. Hay que garantizar las condiciones para que todos puedan efectivamente hacerlo, para que en todas las escuelas de verdad se enseñe lo que el currículum demanda y se enseñe bien, ¿sí? Entonces, para eso había que identificar todos los factores que podrían conspirar contra este objetivo para ver cómo es que se iba allanando el camino y se iba facilitando el proceso de implementación curricular. Entonces, en estos 20 sistemas educativos estudiados, estos 4 eran factores muy claros. No es simplemente hacer un nuevo currículum y lanzarlo. Era movilizar todos estos aspectos, ¿no? Liderazgos, financiamiento, estrategias, ¿no? De implementación. Pero cuando pensamos el lugar del currículum en este cambio de misión del sistema, tendríamos entonces que repasar qué estamos entendiendo por currículum. Y hay 2 maneras de entender el currículum. Una lo podemos entender como una selección de aprendizajes relevantes para poder responder a las necesidades y a las aspiraciones, en este caso, de las sociedades del siglo XXI.
La otra manera de entender el currículum es como un conjunto de programas de estudio con contenidos determinados, planes de estudio y orientaciones para la evaluación, es decir, de la forma más convencional posible. ¿Por qué es importante saber qué cosa entendemos por currículo? Porque si es lo primero, si es acaso una selección de los aprendizajes que nos van a permitir responder a los nuevos desafíos del siglo XXI, entonces todo se redefine, todo se redefine. Y eso fue algo que no entendimos suficientemente con las reformas curriculares de fines del siglo XX. Porque entonces se pensó que lo único que había que hacer, que el único botón que había que apretar para hacer viables esos currículums era capacitación en métodos activos. El tiempo, la vida demostró que eso fue larguísimamente insuficiente. El cambio de misión efectivamente lo redefine todo. Una de las cosas que cambia, lo he mencionado y me quiero detener un minuto en esto, cambia la relación con el conocimiento. Esta imagen que ustedes ven aquí, la he paseado muchas veces, es un dibujo extraordinario de Quino, de un ingeniero que está queriendo clavar su título profesional en una pared de su estudio y le da a la cañería y la cañería se empieza, se empieza a inundar todo. Y este señor llora con un gesto de impotencia. La ironía, ¿no? La ironía del artista aquí es que en el título dice ingeniero hidráulico. Entonces, eso nos lleva a pensar por qué un ingeniero hidráulico no puede reparar un accidente tan sencillo. Y es que Quino no dibujó esta biblioteca a sus espaldas por gusto. Con esto lo que nos estaba queriendo decir que este señor sabía mucho, pero no sabía usar lo que sabía. Ese es el cambio fundamental por la que se apuesta. Es decir, ya no basta con recibir, almacenar y repetir conocimientos. Hay que aprender a utilizarlos. Y este señor, como muchos de nosotros, aprendimos muchas cosas en el colegio, pero no aprendimos a ponerlas en acción. Siempre se nos decía que cuando seamos grandes seguramente las usaremos, pero todas las investigaciones que se han hecho al respecto no solamente establecen cosas que sin necesidad de una investigación todos nosotros ya las sabemos. Que la inmensa mayoría de las cosas que aprendimos en el colegio se olvidan eh, porque es un conocimiento inútil, es un conocimiento que nunca se usa, salvo para dar exámenes. Entonces, partimos del principio que solo se aprende lo que se comprende y solo se comprende lo que se emplea. El conocimiento inerte es un conocimiento que se olvida. La relación con el conocimiento entonces cambia. Ahora se trata de crear oportunidades para que los chicos hagan uso del conocimiento, no simplemente para que lo copien o lo repitan. Pero cambia también la relación con los estudiantes. Esta ilustración de Tonucci me encanta porque es muy reveladora. Este es un aula de primaria y las diferencias que ha dibujado el artista, el maestro Tonucci, nos están diciendo que no existe el aula homogénea, ¿sí? Que todos los chicos son distintos. Y esa constatación es curioso, ¿no? Porque siempre lo fueron. Pero yo les voy a explicar por qué hasta entonces se pensaba que no. Porque los sistemas nacen en el siglo XVIII bajo la premisa de que el aprendiz era un sujeto no racional. Y no importa cuántas diferencias había entre unos y otros. Una característica que los unificaba era su condición de sujetos no racionales, de desprovistos de racionalidad. Y eso era suficiente para colocarlos en una posición subordinada a la autoridad del profesor. Pero todas las investigaciones sobre desarrollo humano que se realizan a lo largo del siglo XX derrumban este mito, el mito del aula homogénea. Entonces empieza a aparecer como una revelación que todos los estudiantes
son distintos, son naturalmente distintos, son legítimamente distintos y además son el eje del proceso pedagógico. La otra cosa que cambia, miren ustedes, es el principio de la educación simultánea. Los sistemas nacen bajo este principio, es decir, que todos pueden aprender lo mismo, del mismo modo y en el mismo plazo. Si aceptamos la heterogeneidad del aula como una condición natural de todo salón de clases, la premisa de que todos pueden aprender a la vez se cae por tierra. Más aún cuando los aprendizajes por los que estamos apostando ahora son aprendizajes reflexivos, no son simples conocimientos, ¿sí? Y claro, la idea de la educación, del principio de la educación simultánea se basaba en la premisa de que enseñar era entregar conocimientos y que aprender consistía en recibirlos y en recordarlos. Y entonces se decía, bueno, en un año yo les entrego a mis estudiantes una cuota de conocimientos, ellos la reciben y tienen que hacer el esfuerzo por recordarla, porque el siguiente año van a recibir una cuota distinta. Ahora, los aprendizajes por los que estamos apostando, que son aprendizajes de orden cualitativo, estamos apostando por habilidades, no se aprenden al mismo tiempo. Necesitan tiempos de maduración y los tiempos de maduración para el desarrollo de habilidades no son los mismos en todas las personas. La otra cosa que cambia es el foco de la evaluación, que toda la vida estuvo puesta en el resultado final de un proceso. Ahora, por el contrario, el foco se pone en quiénes son los que aprenden y cómo aprenden. Y se acepta el ensayo-error como una ruta para acceder al conocimiento. Ustedes se dan cuenta que todos estos 4 cambios son rupturas y son rupturas muy fuertes, que sin duda alguna cuestionan el modelo de docencia con el que habíamos venido funcionando. Y esto nos lleva ya en el presente a este escenario en el que un instrumento muy importante que se trabajó a lo largo de 5 o 6 años, desde el Consejo Nacional de Educación, el marco de buen desempeño docente. ¿Cuál es el modelo de docencia que allí se dibuja y que allí se propone? 5 o 6 años donde se hicieron 2 congresos nacionales, 3 investigaciones, numerosísimas consultas en distintas regiones, con maestros, con formadores, con estudiantes, con familias, para dibujar el nuevo modelo de docencia, con expertos internacionales, con investigadores muy renombrados que habían hecho investigaciones sobre docencia en distintos países del mundo, ¿sí? Y entonces se dice, miren, acá hay tres prácticas claves que definen el nuevo modelo de docencia hoy. La primera, necesitamos un docente que sea capaz de crear un clima favorable al aprendizaje en el aula. Y ustedes dirán, ¿y qué novedad es esta? Detrás hay mucha investigación también. Mucha investigación sobre el papel de las emociones en el desarrollo de la inteligencia y en el aprendizaje. Hoy se sabe, en virtud de estos estudios, que hay emociones que son favorables al aprendizaje y hay emociones que bloquean la posibilidad de aprender. Entonces, un aula donde hay desconfianza, inseguridad, temor, fastidio, aburrimiento, miedo, es un aula donde las puertas del aprendizaje están cerradas. Un aula, en cambio, donde hay seguridad, confianza, alegría, interés, entusiasmo, curiosidad, es un aula donde las puertas del aprendizaje se abren, la disposición para aprender se expande. Por eso es que se necesita que los docentes entiendan una cosa muy importante. Sin la voluntad del alumno por aprender, el ejercicio de la docencia se vuelve inútil. Lo mismo pasa con los médicos. Ustedes se darán cuenta que si el médico no tiene la voluntad del paciente para quererse curar, el ejercicio de la medicina es inútil. Cualquier cosa que haga el médico no va a servir para nada. Necesita el compromiso y la voluntad del paciente, quererse sanar.
Lo mismo pasa con nosotros en la profesión docente. Si el estudiante no siente necesario aprender lo que nosotros le queremos enseñar, no lo va a aprender, no importa qué es lo que nosotros hagamos. Por eso es que el clima de aprendizaje significa un clima que genere confianza, interés, necesidad de aprender. Y esto no se hace por prescripción, ni por condicionamiento. Eso depende de la calidad de la propuesta pedagógica que llevemos al aula. Y, por supuesto, del grado de conocimiento que tengamos, de la identidad generacional, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes que tengamos nosotros sentados delante. La segunda práctica importante tiene que ver con la creación de oportunidades para usar el conocimiento en la solución de problemas reales. Eso está también en el marco de buen desempeño docente, porque acá se asume que de lo que se trata es de aprender a usar el conocimiento, no simplemente de retenerlo. Y entonces se dice, la segunda cuestión que los docentes de hoy necesitan aprender a hacer es a crear experiencias y oportunidades donde los estudiantes tengan la posibilidad de utilizar de forma reflexiva y autónoma el conocimiento en sus distintas expresiones. Y en tercer lugar, la tercera característica de la práctica docente es la evaluación permanente. Una evaluación permanente y ajustada a las diferencias. Permanente, es decir, a lo largo de todo el proceso. Habíamos dicho hace un momento, el foco de la evaluación se desplaza del resultado del proceso. Y por lo tanto, el profesor necesita estar atento al desempeño de sus alumnos a lo largo de todo un trayecto, no solamente en el trabajo final. Ustedes se van dando cuenta que todas estas cosas en realidad son bien disruptivas, porque contradicen de manera frontal hábitos y creencias en los que se ha sentado la docencia a lo largo de 3 siglos. Y es por eso que muchos maestros están 30 años después de haber iniciado las reformas curriculares de fines del siglo XX, como este personaje. Cito a un poeta del siglo XIX, Matthew Arnold, donde una de sus fragmentos de un poema muy conocido suyo, dice que nos encontramos vagando entre dos mundos, uno muriendo y el otro luchando por nacer. Lo que yo he podido observar en mi experiencia a lo largo de estos últimos 30 años es precisamente esto. Profesores que están atrapados entre la nostalgia del pasado y el desafío del futuro, que tratan de combinar lo que no tiene posibilidad de combinación, que tratan de hacer un poco de cada cosa y finalmente no consiguen resultados. Y esto es un poco la situación, una transición que no concreta. Es como si estuviéramos intentando cruzar la pista de una avenida y nos hemos quedado parados en el medio, entre la tentación de regresar a la vereda de la que partimos o la de avanzar hacia la vereda del otro lado. Michelle Barber, Mona Murset, son los autores de estos informes McKinsey que les mencioné al principio. Y hay una frase de ellos que me encanta, porque de alguna manera, a mi juicio, resume el corazón de estos factores de éxito que les mencioné. Los sistemas educativos con más alto desempeño, dicen ellos, reconocen que la única manera de mejorar los resultados es mejorando la enseñanza. El aprendizaje ocurre cuando alumnos y docentes interactúan entre sí. Es por ello que mejorar el aprendizaje implica mejorar la calidad de esta interacción. Me detengo unos segundos aquí. El modelo de docencia centrado en el profesor no pasa por la interacción. Hay una relación unidireccional. El Ministerio de Educación
tiene un sistema de monitoreo de prácticas docentes que se llama Monitoreo de Prácticas Escolares, que desde hace varios años, hasta antes de la pandemia, ha entrado a una muestra nacional de escuelas de distintas regiones para observar cómo trabajan los docentes de todo el país. Y una de las hallazgos, ¿no?, de estos monitoreos es que la inmensa mayoría de docentes en las escuelas visitadas de la muestra no responden preguntas. Cuando se les pide a los profesores una explicación, lo que ellos dicen es que evitan las preguntas porque eso les quita tiempo. Es decir, la prioridad es avanzar hasta terminar un programa. La prioridad no es que el chico aprenda, y por eso las interacciones distraen. Y ese es el modelo que hemos heredado, del que no logramos despegarnos. El modelo que hemos heredado, el modelo pedagógico heredado del 18, no es un modelo interactivo, es un modelo unidireccional y autorreferencial. Por eso dicen, Barber y Murchek dicen, la única manera de mejorar resultados de un sistema educativo es mejorando la enseñanza, pero ¿cómo se mejora la enseñanza? Mejorando las interacciones. Quiero terminar con esta cita que me gusta mucho del maestro Lao Tse, pronunciada, miren ustedes, 600 años antes de Cristo. Y díganme ustedes si esta filosofía no se acerca a las cosas que hoy estamos necesitando. 600 años antes de Cristo, es decir, hace casi 3000 años. Ya en la antigua China había un señor que cuando enviaba a las provincias de la China de entonces a emisarios a educar a los gobernadores, les decía lo siguiente: vayan donde está la gente, aprendan de ella, muéstrenle su amor, partan de lo que ya saben, construyan sobre lo que han hecho, y cuando hayan terminado vuestra tarea, sabrán que han sido exitosos cuando ellos digan, lo hicimos nosotros mismos. Miren, vayan donde está la gente, tomemos esto de forma simbólica. No les está pidiendo traer a la gente donde ellos están, sino salir en busca del otro. Y salir en busca del otro con humildad, para aprender del otro, para partir de lo que el otro ya sabe. Y en este caso el otro es el niño, la niña, el estudiante, el joven, el adolescente. Construyan sobre lo que ya han hecho. Y cuando hayan terminado su tarea, sabrán que han sido exitosos cuando digan cuánto sabe el profesor, sino cuando digan lo hicimos nosotros mismos. No lo hicimos siguiendo la pauta detallada que me dio el profesor para que yo haga paso a paso, no una larga lista de indicaciones. Lo hicimos nosotros, lo decidimos nosotros, lo conseguimos nosotros. Entonces, si alguien piensa que estas ideas son modas, novedades, cosas inventadas por algún pedagogo del primer mundo, yo quiero que tomemos conciencia que acá hay una tradición pedagógica que lamentablemente no fue la que impregnó los sistemas educativos cuando los sistemas emergen, pero ha habido una corriente de pensamiento que asumía la docencia desde hace cerca de 3000 años como una docencia empática, capaz de situarse en el lugar del otro, respetuosa del otro, capaz de sacar lo mejor del otro. Y eso es el desafío más grande que tenemos los docentes para poder implementar un currículum con las características de los currículos que ahora tenemos. Ahí es donde encontramos las barreras, ahí es donde encontramos los mayores desafíos, y allí es donde tendríamos que sembrar las mayores esperanzas. Hay muchos docentes en este país que ya están en esto. Lamentablemente no son la mayoría, pero existen. Y tenemos que encontrarlos, y tenemos que mostrarlos, y tenemos que conectarlos, porque ellos son los que nos están abriendo el camino. Lo dejamos aquí y con gusto cualquier
pregunta. Pasamos a la pregunta, Luis. Acá tiene una pregunta y un comentario Juan Manuel. Dice, ¿no? ¿Qué papel cumple el proceso reflexivo en los 4 aprendizajes fundamentales? Y también comenta que el asunto es la aplicación de la estandarización como modelo hegemónico de la educación. Hay que dejar el formato de clase expositiva por un modelo de exposición dialógica y una construcción más formativa del aprendizaje. Ujú, ujú. Vamos por lo primero. El proceso reflexivo, los 4 aprendizajes de Lors están basados en el proceso reflexivo de las personas. El aprender a aprender es eso, ¿sí? Es decir, métete en tu cabeza para identificar cuáles son las formas de pensar que más te ayudan a aprender. Y ponlas a prueba. Si no te funcionan, elige otras. Pero tienes que estar todo el tiempo en esta dinámica metacognitiva para poder hacer lo que estás haciendo con los ojos abiertos, con la cabeza encendida, pensando lo que haces. Es la mejor manera, es la única manera de aprender a aprender. Eso en primer lugar. Y el aprender a vivir juntos supone esto que Goleman llama inteligencia emocional, el saber detectar y reconocer los intereses, las perspectivas, las emociones del otro, poder cotejarlas con las tuyas. Estás en proceso reflexivo todo el tiempo. ¿Cómo construyes vínculos si el otro es un desconocido para ti? Y el esfuerzo de conocerlo, de acercarte a él, supone un esfuerzo reflexivo, como lo supone también el aprender a ser, porque para aprender a ser tienes que emplear el conocimiento, pero reflexivamente, para saber qué de lo que sabes te sirve para resolver este problema en concreto. Y lo mismo para el aprender a ser, ¿sí? Porque yo me voy construyendo, haciendo discernimiento de las experiencias que vivo y tomando de esas experiencias las cosas que me ayuden a crecer. No puedo hacer ese proceso con la cabeza apagada. Entonces, los procesos reflexivos atraviesan los 4 aprendizajes propuestos por Delors. Y en cuanto a lo segundo, a mí, a ver, esto de la estandarización lo voy a tomar en 2 sentidos. La existencia de estándares de aprendizaje a mí no me preocupan. A mí me parecen útiles, me parece importante que tengamos nosotros especificaciones precisas de los aprendizajes que el currículum propone. Porque cuando no existían, los aprendizajes, y yo he sido testigo de eso, los aprendizajes prescritos en el currículum, podían ser interpretados por los profesores de cualquier manera. Las puertas a la subjetividad estaban completamente abiertas. La existencia de estándares te ofrece referentes objetivos para que cualquier persona que observe el desempeño de un estudiante pueda efectivamente verificar que aprendió o no aprendió. El problema está en cómo se usan, ¿sí? El problema está en cómo se usan, porque no todos los estudiantes pueden lograr los estándares de una determinada competencia en el mismo plazo y con las mismas condiciones. Aquí lo que estorba son los grados. Los chicos necesitarían tener mayor libertad para poder progresar en sus competencias sin el límite de los grados y de la repetición. El problema no es la existencia de los estándares, pero la otra cosa que sí me preocupa no son los estándares de aprendizaje, sino la estandarización de la enseñanza. Eso sí me preocupa. Cuando se distribuyen sesiones ya hechas, listas para utilizar, y se aspira a que todo el país, todos los profesores del país usen las mismas. Ustedes se imaginan, se lo comentaba a algunos amigos la vez pasada, que el Ministerio de Salud reparte en los hospitales recetas ya hechas para que los médicos las apliquen tal cual. No habría un médico dispuesto a aceptar eso. ¿Le parecería una barbaridad? Pero los profesores sí aceptamos que nos digan las sesiones, acá tiene las 6 sesiones que vas a aplicar en el año. Y todo el país tiene que hacer las mismas sesiones. ¿Dónde se ha visto eso? Bueno, sí se ha visto. En el 18, en el 19. Era la ilusión de un sistema educativo donde en todos los rincones del país, todos los profesores a la misma hora, el mismo día, estén haciendo las mismas cosas. Juan Amos Comenius, siglo XVI. Esa fue su visión, ¿sí?
en ese momento era completamente revolucionaria, porque eran siglo XVI, ¿no es cierto? El conocimiento no estaba al alcance de la gente. Entonces él dijo, ¿cómo hago para poner el conocimiento al alcance de la gente? Ya sé, los agrupo, ¿no es cierto? Y les voy entregando el conocimiento poco a poco, y después al año siguiente les entrego otro poco más, y el año siguiente otro poco más. Entonces, para que esto funcione, en todas las aulas y escuelas del país tenían que hacerse las mismas cosas. 3 siglos después, no podemos seguir pensando lo mismo. Las necesidades de los chicos son distintas. Entonces, tiene que haber un marco común, no me cabe duda. Estamos apostando por aprendizajes reflexivos. Estamos apostando por oportunidades para que los chicos puedan enfrentar retos de manera autónoma. Bajo ese principio común, los profesores tendrían que organizar su trabajo pedagógico en función de lo que sus alumnos necesiten. No puede ser que el trabajo del profesor dependa más de de las órdenes que reciba de arriba que de las necesidades de sus estudiantes en el aula. Y ahora, sobre exposición dialógica, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, me parece que la mejor manera de desarrollar la capacidad de pensar, de tomar decisiones de forma autónoma, son las metodologías inductivas. Las que tanto trabajo nos cuesta asumir, partir no de las ideas, no de los contenidos, sino partir de hechos que reten la capacidad de pensar de los chicos. Pero en ese contexto puede haber una exposición interactiva que parta de ejemplos, que parta de situaciones concretas, que genere controversia, que abra paso no solo al diálogo, sino al debate en el aula. Por supuesto que sí. Pero tenemos que tener claro los fines. Los medios se subordinan al fin y no al revés. Walter Pinto pregunta, ¿no? La educación basada en proyectos está siendo muy utilizada últimamente para diseñar los currículos. No obstante, uno de los desafíos más recurrentes en el proceso y diseño de la evaluación, ¿alguna sugerencia para diseñar un buen modelo de evaluación en el currículo? Voy a empezar por lo primero. Está siendo muy utilizado, pero la metodología de proyectos está siendo despedazada. Cada modelo de proyecto con el que yo me encuentro, en realidad ha sido desfigurado y convertido en una unidad didáctica. Un proyecto de aprendizaje es un proyecto donde el estudiante afronta un reto tomando sus propias decisiones sobre cómo lo va a afrontar. Pero un proyecto donde el profesor define de principio a fin, paso a paso, todo lo que el estudiante tiene que hacer, eso no es un proyecto. No hay un solo libro de pedagogía, no hay un solo autor que respalde una idea como esa. Eso se llama instrucción programada. Eso no es aprendizaje basado en proyectos. ¿Sí? Peor todavía, cuando los proyectos llevan como título Aprendiendo a convivir en armonía en familia. Cuidamos el agua para este beneficio de todos. Es decir, preside el proyecto un contenido a ser aprendido. ¿Los proyectos son para eso? En ningún lugar del mundo. Los proyectos son experiencias que foguean a los estudiantes en la capacidad de enfrentar y resolver problemas. Si lo que queremos enseñar es cómo se recicla la basura, les pasamos un video. ¿Para qué vamos a hacer un proyecto? Entonces, yo creo que la metodología de proyectos está siendo absolutamente desfigurada. Más aún estos famosos proyectos articulados, donde se empiezan a aglomerar actividades de distintas áreas curriculares sin ton ni son, sin ninguna vinculación entre sí, sin ninguna vinculación con el problema que ha sido planteado, sin ninguna relación con el reto, solo con el afán de abarcar más y más áreas. A eso me refiero yo. En realidad, yo no me he encontrado con un modelo de proyecto, todos los que he venido revisando, que encaje con la metodología. Todos se salen completamente de la metodología. Ahora, ¿cómo se evalúa un proyecto? Se evalúa como cualquier metodología inductiva, poniendo los ojos en el proceso, en el desempeño que van demostrando los chicos en las actividades que han elegido ellos hacer para enfrentar ese problema, para elaborar ese producto. Para eso el profesor tiene que saber observar,
tiene que tener criterios claros para hacer una observación precisa, hacer buenos registros, saber relacionar toda la información que recoge para poder sacar conclusiones. No hay otra manera de hacerlo. Eso es lo que te podría decir. Víctor Palomino comenta y hace una pregunta, ¿no? Se ha notado que uno de los cimientos para el desarrollo del nuevo enfoque está en los recursos ligados con el desarrollo de las tecnologías. Sin embargo, más del 50% de las instituciones educativas no cuentan con acceso a Internet. Y si cuentan con este servicio, no lo tienen de forma muy limitada. Esto le otorga debilidad en la propuesta, pues el conocimiento no es accesible y por lo tanto el desarrollo de las competencias. ¿Cómo conciliar esto? A ver, eso es una media verdad, ¿sí? Es una media verdad. Que como no hay acceso a la tecnología, no hay acceso al conocimiento. Yo converso con colegas que trabajan en áreas rurales donde los chicos han recibido sus tablets. Algunos no las usan porque dicen que no tienen conexión a Internet. Sin embargo, adentro de las tablets hay muchísima información, suficiente como para que los estudiantes puedan hacer investigaciones y búsquedas. Pero como no hay conexión, no tienen conexión con Internet, no las usan. El otro argumento es que como ya se regresó la presencialidad, entonces ya no se usan las tablets y las tablets están guardadas. Entonces, no hay acceso al conocimiento o no estamos acostumbrados a darle acceso al conocimiento a los estudiantes para que puedan investigar. A fines de los 90, cuando se empiezan a distribuir dotaciones de material educativo a todas las escuelas del país, uno de los recursos que se distribuyó a nivel nacional eran bibliotecas de aula. Yo me he recorrido muchísimas escuelas en Costa, Sierra y Selva. Y en todas se encontraban las bibliotecas guardadas. El argumento que me daban los profesores es que ellos no podían dar a leer libros a los chicos que ellos no hubieran leído primero. Y un profesor me dijo, pero yo no tengo tiempo de leer tanto libro, así es que tendrán que esperarse que yo tenga tiempo de empezar a leer. Entonces, el tema no es que no tengan acceso al conocimiento, el tema es que estamos acostumbrados a que el conocimiento salga de nuestros labios y que el chico pueda investigar. ¿O qué pasa cuando los mandamos a investigar? Entonces decimos, a ver, la sesión consiste en elaborar un cartel con recomendaciones para el ahorro de energía eléctrica. Entonces, los mandamos a investigar. Es decir, la investigación consiste en ir a buscar una fuente donde diga cómo se ahorra energía eléctrica. Luego tú transcribes esa información y la pones en el cartel que te han pedido. Y a eso lo llamamos investigación. Es decir, es un copia y pega. Entonces, el problema no es que no tengan acceso al conocimiento porque no hay tecnología. El problema es que no estamos acostumbrados a que los estudiantes se muevan libremente con el conocimiento. Seguimos pensando que nosotros somos la única alternativa para que el chico conozca. Y entonces somos nosotros los que le decimos lo que él tiene que saber y lo que él tiene que creer. Esa es la cuestión de fondo. Hay cifras del INEI que dice que, me acuerdo que en el pasado, no había un hogar en todo el país que no tuviera un televisor. Primero era una radio, todos tenían radio, después todos tenían televisor. Ahora una gran mayoría tiene celulares. Entonces, este asunto de que como no hay acceso a la tecnología, yo voy a tener que seguir enseñando igual que el siglo XVIII, de verdad, yo digo, allí tengamos cuidado con cómo estamos enfocando las cosas. Muy bien, terminaríamos con esta pregunta que hace Georgette Vargas. Doctor, ¿qué opinión le merece que en las redes se pueda encontrar personas que venden la programación de las sesiones de aprendizaje y la planificación? Y lo más triste es que sí existe ese mercado. Es porque existen docentes que las compran. ¿Cómo podríamos hacer para controlar este mercado que tanto daño hace al sistema educativo? Pero mira, desde que yo tengo uso de razón, en las puertas de las UGEL siempre se venden programaciones desarrolladas, listas para aplicar. Y si no se vendieran, ¿no? Hacemos uso de algún libro
donde te dice en cada unidad, paso a paso, lo que tienen que hacer los chicos. Es decir, la ficción por los guiones ya preparados y el gusto por seguirlos al pie de la letra viene, ¿no? De la didáctica magna. Cuando Comenius escribe su didáctica magna en el siglo XVI, él dice método único, y el método único estaba asentado en un libro único. El libro único, ¿no? Además, fue inspiración para la famosa enciclopedia, ¿no? Que construyeron los ilustrados, que contenía todo el conocimiento producido por la humanidad, porque claro, ellos creían que le estaban dando acceso al conocimiento a gente que no lo tenía. Entonces, miren, ya no te molestes en ir a las bibliotecas, acá en esta enciclopedia está todo lo que tú tienes que saber. Y entonces, la dependencia del libro de texto, del guión, es histórica. Pues a mí no me sorprende eso. Me sorprendería el día que eso deje de ser necesario. Pero hemos reforzado en estos 2 años de pandemia esa tendencia. Aprendo en Casa empezó generando sesiones en un momento de crisis, de emergencia, de desconcierto general. Los primeros meses, Aprendo en Casa se montó en un tiempo récord, empezó a producir sesiones y a distribuirlas, y eso permitió que la educación no se caiga, que no haya desaliento, que el sistema siga funcionando, que los chicos sigan recibiendo educación. Pero eso estuvo bien por la emergencia. Pero después nos quedamos con ese, seguimos bailando la misma música. Y ahora nos hemos acostumbrado a eso, a que hay una entidad que distribuye sesiones listas para ser utilizadas. Y si no me llegan, las compro. Además, efectivamente, todas estas sesiones circulan por internet, pero hay millones de sitios web que han sido creados por los propios maestros, donde redistribuyen todas estas sesiones. Entonces todo el mundo copia, se baja una sesión y la aplica tal como está. Entonces, ¿cómo suprimimos eso? Yo insisto, digamos, tenemos que crear mensajes distintos, ¿no? En vez de reforzar esta tendencia, tenemos que revertirla y tenemos que empezar por algo. Bien, Luis, muchas gracias. Yo creo que hay más tema para seguir conversando, para seguir reflexionando. Y este diplomado justamente, ¿no? Busca eso a partir de los cursos y también de los profesores que tenemos en este diplomado, ¿no? Luis es uno de los profesores que va a dictar en este diplomado. E invitamos, ¿no? A todos los interesados a estudiar este diplomado en diseño y gestión curricular. Luis, ahí trabajamos del 2015 en este diplomado, ¿no? Con Grady allí, creo que ha sido muy interesante, ¿no? Y creo que también la pandemia, ¿no es cierto? Creo que también nos ha abierto otras problemáticas que también son necesarias analizar y conversar allí. Y consideramos que los cursos, los docentes que tenemos, pues irán en esta línea allí. Entonces, les invitamos a todos los interesados el lunes 18 de octubre a las 7 de la noche vamos a hacer una charla informativa sobre este diplomado allí. Entonces, nuevamente reitero mi agradecimiento a Luis y también a todos los presentes. Que tengan una buena noche a todos. Muy Muchas amable gracias. Luis. Gracias.